¿A dónde se habrán ido mis papás? Cuando marqué para preguntar qué iba a haber de cenar, mi mamá no contestó. Luego intenté con el teléfono de mi papá y también fue directo al buzón, así que me fui a su casa para ver si todo estaba bien. Llegando, vi que los coches estaban ahí afuera, pero nadie me abrió la puerta. Usé mi llave y adentro todo estaba igual que siempre. Las tazas de café en el fregadero del desayuno, los lentes de lectura de mi mamá sobre la barra de la cocina, hasta sus celulares estaban descargados sobre la mesa del comedor. Todo me parecía tan normal, pero al mismo tiempo rarísimo, y sentía el corazón apretado. La recámara idéntica, la cama tendida, la ropa colgada en su lugar. No faltaba nada que yo notara. Las maletas seguían donde siempre, en el sótano, y los pasaportes en el mismo cajón de siempre. La cartera de mi papá estaba sobre su tocador, con sus tarjetas y $300 en efectivo. Nadie deja su cartera así, a menos que les haya pasado algo grave. Llamé a la policía, mandaron a alguien y revisó toda la casa, pero no encontró ni señales de que alguien forzó la entrada ni nada fuera de lo común. Me dijo, los adultos tienen derecho a irse sin avisar. Le expliqué que mis papás jamás harían algo así, y él solo se encogió de hombros, diciendo que si no aparecían en 48 horas, volviera a llamar. Me dieron ganas de gritarle. Se notaba que algo no estaba bien. Ese día mi mamá tenía que haber ido a trabajar, y cuando llamé a su oficina me dijeron que nunca llegó ni llamó para reportarse enferma. En el trabajo de mi papá fue lo mismo. Jamás habían faltado sin avisar en toda su vida. El miedo me oprimía el pecho. Busqué en sus computadoras, revisé sus correos y sus mensajes, pero nada raro. Sus redes sociales llevaban días sin moverse. El último mensaje de mi mamá, para mí, fue 3 días antes, sobre una receta que quería intentar. Literalmente, todo en su vida digital se paró al mismo tiempo. Nadie en la colonia vio nada extraño. Sus mejores amigos tampoco sabían nada. Ni en el gimnasio, ni en la iglesia o el club de lectura había noticias de ellos. Era como si de la nada se hubieran esfumado en plena rutina, sin decirle nada a nadie. Pasaron las 48 horas y la policía finalmente puso el reporte de personas desaparecidas, pero según ellos no había pruebas de que alguien les hubiera hecho daño. Hasta me aventaron que tal vez solo necesitaban un descanso de su vida. Cuando les expliqué que llevaban 30 años felices y amaban su trabajo, contestaron que uno nunca sabe lo que pasa de verdad en otras casas. Me daban ganas de lanzarles algo por su actitud tan fría. Me puse a escarbar entre las facturas de sus celulares para ver sus llamadas más recientes. Todo normal, menos un número desconocido de la última noche antes de que desaparecieran. Lo marqué pero salió como un número inexistente. La compañía juró que ese número nunca había estado registrado, pero ahí estaba, bien claro, en los registros. Tenía las manos temblando cuando colgué. Sus cuentas bancarias intactas. Nada de compras extrañas. Ningún cargo con tarjeta. Los medicamentos de mi papá seguían en el baño. Hasta sus pastillas del corazón seguían ahí. El refri hasta tenía comida recién comprada con tickets de hacía apenas 2 días. Habían comprado para toda la semana. Me quedé en su casa días enteros esperando que volvieran. Cada que escuchaba un coche afuera corría a la ventana. Después de una semana regresé a mi departamento y al trabajo, pero seguía yendo cada día a buscar. El policía encargado, el detective, solo me dijo que ya había visto casos similares, donde la gente desaparece porque quiere empezar de nuevo. Yo le aseguré que mis papás nunca me harían eso, y su respuesta fue, el trauma puede hacer que la gente haga cosas inesperadas. Cuando le pregunté cuál trauma, solo se encogió de hombros y cerró el expediente. 3 semanas y nada nuevo. Contraté un investigador privado, pero no encontró ni una pista. Dijo que parecía que alguien los borró del mapa de forma muy profesional, pero sin ninguna razón de las comunes. No tenían deudas, ni enemigos, ni ningún secreto que él pudiera descubrir. Era una pareja normal que simplemente desapareció de su vida tal como era. De pronto, noté algo raro en la casa. Un álbum de fotos que conocía desde siempre tenía varias fotos quitadas del verano del 99, cuando yo tenía 2 años. Era obvio, porque los huecos de las esquinas seguían ahí. Mi mamá nunca hubiera quitado fotos de sus álbumes, así que solo pensar quién pudo hacerlo me puso la piel de gallina. Encontré la llave de su caja de seguridad y fui al banco. Dentro había documentos que jamás había visto, incluyendo papeles de adopción donde salía mi nombre. Busqué la agencia que aparecía, pero resulta que ni existía. La dirección solo era un estacionamiento que lleva 30 años igual. Todo lo que he creído sobre mi vida empezó a tambalear. La fecha de nacimiento en el acta de adopción no coincidía con la que siempre celebré. Había 3 meses de diferencia. Cuando marqué al hospital donde supuestamente nací, no había registros ni con una ni con otra fecha. En el seguro social me dijeron que mi número salió cuando tenía 5 años, no de bebé, como debería. Todo era absurdo y sentía que me estaba volviendo loco. Regresé a su closet, buscando cualquier cosa que me faltara ver, y dentro de un saco encontré una tarjeta de presentación en blanco con un solo número de teléfono. Lo marqué y contestó una mujer diciendo, sabíamos que ibas a encontrar este número. Le pregunté quién era y me dijo que sabía dónde estaban mis papás, pero que antes tenía que entender algo. Me soltó. Las personas a las que llamas tus padres no son lo que piensas, y tú tampoco eres quien crees. Se me cayó el teléfono de las manos y me quedé parado en la cocina, sin poder pensar ni moverme. La mujer colgó antes de que pudiera decirle algo más, y el tono se quedó zumbando en mi oído un buen rato, hasta que recordé respirar. Luego, en cuanto pude, llamé a Gilbert para contarle todo. Le hablé tan rápido que tuve que repetirle 2 veces. Dijo que llegaba en 20 minutos y que no volviera a marcar a ese número hasta saber de quién se trataba. Caminaba de un lado a otro tocando cosas conocidas que de pronto sentían falsas, como si fueran de utilería en una obra de teatro. Las tazas, los lentes, hasta las fotos en la pared ahora se veían como pruebas de una mentira bien elaborada, no recuerdos genuinos.
Gilbert llegó con una grabadora y una libreta, y nos sentamos en la mesa de la cocina para planear exactamente qué debía decir cuando volviera a marcarle a Madeline. Escribió las preguntas en orden, comenzando por pedir pruebas de vida, y luego pasando a lo de la adopción y la desaparición de mis papás. Practicamos el interrogatorio 3 veces, hasta que pude controlar la voz, incluso al preguntar sobre mi identidad falsa. Gilbert armó todo su equipo y revisó que el sonido funcionara bien un par de veces antes de indicarme que hiciera la llamada. Marqué con los dedos temblorosos y Adeline contestó en cuanto sonó el primer timbre, como si hubiera estado esperando la llamada todo el día. Su voz sonaba más cansada que amenazante, y de fondo se oía tráfico, como si estuviera en la calle. Le expliqué que necesitaba pruebas de vida de mis papás antes de seguir con cualquier otra cosa, y se quedó callada un buen rato. Solo se escuchaba el ruido lejano de los coches. Me respondió diciendo que iba a ver qué podía conseguir, pero que tal vez se tardaría porque la gente involucrada era muy cautelosa con la comunicación. Le pregunté quiénes eran esas personas y por qué tanto secreto, y me explicó que la seguridad de mis papás dependía de que todos siguieran ciertas reglas. Yo seguía insistiendo en saber cuáles eran esas reglas y por qué tanto misterio, así que terminó diciendo que la red de adopciones que usaron en 1999 había sido investigada, y que cualquiera relacionado con ese tema estaba en peligro. Sentí el estómago hecho nudo al darme cuenta de que hablaba justo de mi adopción, y que lo que hicieron mis papás para tenerme era tan delicado que todavía había investigadores tras esas pistas 25 años después. Adeline bajó la voz mientras me contaba que la agencia encargada de mi adopción era solo una fachada para acomodar bebés en el mercado gris. Me explicó que buscaban a niños en situaciones muy difíciles, y los entregaban a padres dispuestos a pagar sin hacer preguntas sobre el origen. Sentí como si me hubieran dado un golpe directo en el pecho al darme cuenta que, básicamente, mis papás me compraron a gente que traficaba con niños. Toda mi historia de origen era una mentira inventada para ocultar algo ilegal, y ni siquiera tenía idea de quién era yo en realidad, o de dónde venía. Mi acta de nacimiento era falsa, mi cumpleaños también era falso, y hasta puede que ni mi nombre original sea el que llevo ahora. Gilbert me miraba todavía más atento que nunca, y me agarró la mano sobre la mesa mientras Adeline seguía hablando. Alcancé a preguntarle cómo sabía todo eso y por qué me lo contaba ahora, y Adeline admitió que en ese tiempo ella era la mensajera de la red. Su trabajo era llevar papeles y dinero entre los que operaban el sistema y las familias adoptivas. Me dijo que se salió de ahí hace mucho, al darse cuenta de todo lo sucio, pero que en las últimas semanas algunos contactos viejos la habían buscado porque la investigación revivió esos nombres. Empezaron a preguntar por mis papás y por la hija adoptiva, y ella sintió que tenía que advertirnos, aunque fuera peligroso para ella también. Se le quebró tantito la voz al recordar que ella misma manejó los papeles de mi adopción, que recordaba a mis papás, muy contentos, aunque bien desesperados, y que nunca ha podido quitarse la culpa. Gilbert se acercó al teléfono y le preguntó quién estaba investigando y de qué agencia eran, pero Adeline no soltó nombres. Respondió que ya ponía en riesgo mucho solo con hablar, y que las personas metidas en este asunto tenían formas de enterarse quién andaba divulgando información. Le rogué por lo menos que intentara conseguir pruebas de que mis papás seguían vivos, y me prometió que lo intentaría antes de colgar. Bastante cortante. Se terminó la llamada y Gilbert detuvo la grabación. Yo me quedé sentada, en shock, masticando todo lo que acababa de escuchar. Ahora sabía que mis papás participaron sabiendo en una adopción ilegal, y que después construyeron toda mi vida sobre mentiras. No tenía ni idea de cómo reconciliar esa verdad con la imagen de familia amorosa que yo tenía desde siempre. Gilbert me vio, y me dijo que a veces la gente hace locuras por querer tener hijos. Me aseguró que era claro que mis papás me amaban, sin importar cómo llegué a su vida, y que lo más seguro es que desaparecieron para protegerme de cualquier bronca que saliera por la investigación. Yo le quería creer, pero la pura verdad es que en ese momento me sentía traicionada, enojada y totalmente perdida sobre quién era ahora que sabía todo esto. Pasaron varios minutos en silencio, hasta que Gilbert propuso revisar los documentos financieros de mis papás, por si encontrábamos algún pago grande como los que mencionó Adeline. Dijo que esas pruebas nos servirían para entender qué había pasado, y para poder exigir la ayuda necesaria a las autoridades. La siguiente semana me la pasé revisando todos los papeles financieros en la casa de mis papás, buscando retiros sospechosos o pagos grandes de 1999. Encontré chequeras viejísimas y estados de cuenta guardados en cajas del sótano, y puse todo en orden de fechas sobre la mesa. La cuenta de la constructora de mi papá tenía varios cheques de caja cobrados en efectivo, que juntos sumaban casi $40,000 justo antes de mi supuesta adopción. Las cantidades eran demasiado altas para que no llamaran la atención, pero las repartieron para no levantar sospechas automáticas en el banco. Le tomé fotos a cada movimiento y armé una línea de tiempo donde los cheques coincidían con las fechas de mi certificado de adopción falso. Era clarísimo, y me revolvía el estómago ver la evidencia de que mis papás pagaron tanto dinero por mí. Gilbert se llevó toda la información, y con ayuda de un contacto en el banco, consiguió copias reales de esos cheques, aunque la sucursal había cerrado en 2003. Los cheques estaban comprados en fechas exactas que encajaban al milímetro con la historia de mi adopción, y no quedaba duda de que había una conexión directa entre ese dinero y mi llegada a la familia. Teníamos pruebas de sobra de que mis papás participaron realmente y a sabiendas en esa operación ilegal de Family Connection Services. Gilbert organizó todo en una carpeta bien ordenada y dijo que ya era hora de ir con el detective McCormick y exigir que por fin tomara el caso en serio. Hice la cita en la policía y llevé la carpeta, esperando que ahora sí McCormick entendiera y quisiera investigar. Él revisó los papeles a fondo y yo lo observaba, buscando en su cara la señal de que por fin caía en cuenta de lo grave del asunto. Pero al acabar, solo se encogió de hombros y dijo que movimientos financieros de hace 25 años no probaban que mis papás estuvieran en
peligro hoy. Hasta sugirió que yo estaba armando toda una telenovela por unos pagos normales de una adopción y porque estaba preocupada por la desaparición de mis papás. Quise gritarle que era una locura pagar $40,000 en efectivo y que la agencia de adopciones ya ni existía, pero él ya había decidido que el caso no valía la pena. Cuando Gilbert y yo salimos de la estación, estaba tan frustrada que ni podía hablar. Me dijo que lo importante era encontrar a otras víctimas o testigos de esa red de adopciones para demostrar que sí era un fraude. Según él, si lográbamos mostrar que era un asunto grande en el que varias familias estaban metidas, entonces las autoridades tendrían que actuar, aunque McCormick no quisiera. Nos quedamos en su coche afuera de la estación pensando cómo hallar a más personas que hubieran hecho trámites de adopción con Family Connection Services en la misma época que yo. Gilbert estaba seguro de que debía haber registros por ahí y que seguro existían otras familias con las mismas dudas, así que localizarlas era nuestra mejor oportunidad para entender qué les pasó a mis papás y averiguar quién era yo en realidad. Esa noche llegué a mi casa, abrí la laptop y me puse a investigar todo lo que encontraba sobre adopciones turbias en nuestro estado a fines de los 90. Todo estaba enterrado entre páginas de agencias legales y sitios oficiales de adopción, pero seguí buscando hasta que di con una serie de reportajes del 2001 sobre ciertas investigaciones que habían quedado inconclusas. En uno de esos textos mencionaban a una organización sin fines de lucro llamada Family Connection Services, que había cerrado por broncas financieras, y casi se me paralizan las manos cuando vi la dirección. Era la misma del estacionamiento que aparecía en mis papeles de adopción. Tomé capturas y se las mandé a Gilbert, que me marcó a los pocos minutos emocionadísimo, diciendo que por fin teníamos una pista que valía la pena. Me contó que conocía a una periodista que cubrió casos de fraude en adopciones en esa época y que intentaría contactarla para ver si recordaba algo sobre Family Connection Services. No pude dormir esa noche. Tenía la cabeza llena de posibilidades y vueltas sobre todo lo que mis papás pudieron haber hecho. A la mañana siguiente, Gilbert me avisó que la periodista, Isolda West, aceptó vernos esa tarde en una cafetería del centro. Llegué antes. Me senté en una mesa al fondo y me quedé viendo la puerta. Cuando entraron Gilbert y una mujer con cara de pocos amigos y un bonche de carpetas bajo el brazo, supe que era ella. Isolda tendría unos 50 y pico, cabello entrecano y una mirada que te escaneaba de pies a cabeza antes de decidir si confiaba en ti. Puso las carpetas en la mesa y nos soltó. Family Connection Services estaba bajo sospecha de facilitar adopciones ilegales, pero la investigación se vino abajo cuando los testigos clave desaparecieron o se echaron para atrás. Pasaba sus dedos rápido por recortes de periódico y notas mientras nos explicaba cómo la organización tenía contactos en los juzgados familiares y con trabajadores sociales que aceleraban los trámites y se encargaban de tapar de dónde venían realmente los niños. Por lo menos 30 familias estuvieron involucradas, nos dijo, pero la mayoría no quiso ayudar a los investigadores por miedo a perder a sus hijos o meterse en problemas legales. Le pregunté si recordaba algún nombre de sus investigaciones. Ella buscó entre sus apuntes y acabó mostrándome una lista de personas relacionadas con Family Connection Services. El nombre de mi papá no estaba, pero reconocí enseguida la constructora donde trabajaba, anotada como donadora de la organización, y sentí un infarto en el estómago. Gilbert le preguntó a Isolda qué había pasado con la investigación, y respondió: prácticamente murió cuando los testigos se callaron y la organización desapareció. Estuvimos casi 3 horas en la cafetería mientras Isolda nos contaba todo lo que había investigado hace 20 años, y se notaba que le emocionaba poder retomar un caso que, según ella, nunca se cerró como debía. Nos ofreció ayudar a cambio de compartir lo que encontráramos y, si se podía, hacerlo público. Y tanto Gilbert como yo aceptamos ese mismo segundo. Isolda guardó sus carpetas, nos pasó su contacto y dijo: llámame cuando quieran. Todavía conozco gente que quizá ahora sí se anime a hablar después de tanto tiempo. Salí de ahí manejando de regreso a casa con la sensación de que por fin teníamos una pista real y a alguien que realmente entendía la gravedad del asunto. Esa noche estaba preparando la cena cuando sonó mi celular de un número que no conocía. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Escuché la voz de mi mamá, me dijo mi nombre y que me quería, y la llamada se cortó antes de que pudiera contestar. Rompí en llanto, temblando. Intenté devolver la llamada al instante, pero solo salía un mensaje diciendo que ese número ya no existía, igual que pasaba con la cuenta telefónica imposible de rastrear. Llamé a Gilbert y llegó en corto. Pusimos el buzón de voz una y otra vez, mientras él escuchaba muy serio. Me dijo: tu mamá suena como obligada, como si estuviera leyendo lo que le dijeron que dijera, y que eso era una prueba de vida, pero también indicaba que mis papás estaban controlados o los tenían vigilados. Me advirtió que nuestra investigación los podía poner en más peligro, pero que no debíamos parar ya que estábamos tan cerca de entender todo. Al día siguiente, Adeline me llamó y me preguntó si había tenido alguna señal de que mis papás seguían vivos. Le dije que sí, pero que necesitaba saber dónde estaban y por qué se habían ido. Ella me dijo: no puedo decirte dónde están, pero decidieron esconderse cuando supieron que alguien estaba revisando los archivos de adopción viejos y preguntando por las familias que usaron Family Connection Services. Le exigí saber quién los estaba buscando y si era la policía o alguien más peligroso. Adeline dudó y luego me contestó: es complicado, porque hay varias partes interesadas y cada una tiene sus propias razones. Me explicó que algunos querían sacar a la luz el fraude y otros solo buscaban protegerse para no acabar en la cárcel, y que mis papás estaban atorados en medio por todo lo que sabían. Gilbert tomó el teléfono y le preguntó a Adeline qué sabían mis papás que era tan importante como para tener que desaparecer. Ella admitió:
Tus papás pueden identificar a los que manejaban Family Connection Services y les ayudaron con las adopciones ilegales. Y de hecho han buscado a varias familias para investigar, pero cualquiera que coopere puede terminar metido en problemas legales por el fraude. Sentí como me ardía el pecho y apreté el teléfono, porque mis papás prefirieron huir antes que enfrentar el desastre que habían causado. Le dije a Adeline, no es nada justo todo esto. Yo soy la que está pagando por decisiones que ustedes tomaron cuando ni siquiera sabía hablar. Se quedó en silencio varios segundos. Lo único que escuchaba era su respiración del otro lado del teléfono. Luego soltó algo que me hizo sentir un hoyo en el estómago. Tus papás no se fueron solo para evitarse problemas legales. Los contactaron y los amenazaron con impugnar legalmente tu adopción y quitarte de su lado si colaboraban en alguna investigación relacionada con esa red. Me quedé sin aire por un momento. No tenía sentido lo que decía. Tengo 27 años. No pueden venir a llevarme como si fuera una pertenencia, pensé. Pero Adeline siguió. En México, los casos de fraude en adopciones pueden reabrirse aunque hayan pasado décadas. No hay constancia de tus orígenes biológicos. Si un juez anula tu adopción, pierdes cualquier derecho legal sobre tu identidad, porque no existen documentos que digan quién eres o de dónde vienes. Sentía que todo me daba vueltas y me agarré de la barra de la cocina como pude. Mi número de seguro social lo tramitaron cuando tenía 5 años. Mi acta de nacimiento es falsa. El hospital no tiene registro alguno de mi nacimiento. Si impugnan la adopción y ganan, podría perderlo todo, hasta mi derecho legal a existir como la persona que siempre he sido. Siento que el pecho se me cierra, me cuesta trabajo respirar y la vista se me nubla en las orillas. Gilbert seguramente lo nota, porque cruza rápido el cuarto y me quita el teléfono de la mano. Lo escucho haciéndole preguntas puntuales a Adeline. Quiere saber quién está detrás de las amenazas y en qué se basan para querer pelear adopciones tan antiguas. Su voz la siento lejana, aunque está junto a mí. Adeline le responde que no sabe quién es esa persona, pero que últimamente ha estado contactando a familias de la vieja red, exigiendo dinero o que cooperen a cambio de no denunciarlas ante las autoridades, que bien podrían reabrir sus casos. Gilbert pregunta que cuánto están pidiendo, y Adeline le dice que varía, pero que varias familias ya han pagado decenas de miles de dólares para que los dejen en paz. Después él quiere saber a cuántas familias han amenazado, y Adeline calcula que al menos a una docena, aunque puede que sean más. Gilbert le da las gracias y cuelga, y entonces me doy cuenta de que estoy sentada en el piso de mi departamento, sin acordarme cuando me bajé. Respiro a trompicones y Gilbert se agacha a mi lado, diciéndome que respire despacio y cuente hasta 4. Saca su celular y llama a alguien. Alcanzo a oír que menciona a Isolde. Pone la llamada en altavoz y la voz de Isolde llena mi departamento preguntando qué pasa. Gilbert le explica lo del chantaje y cómo alguien anda amenazando a familias de la red de adopciones. Isolde se queda callada un momento y luego dice que eso cambia todo, que ya hay un delito de por medio, no solo fraudes viejos. Comenta que así, las autoridades probablemente sí harán caso, porque ya no se trata solo de papeles chuecos. Gilbert le pregunta qué sugiere, y ella dice que juntemos todo lo que tengamos y vayamos directamente a la Fiscalía Estatal, en vez de depender de la Policía Municipal, que podría tener conflicto de intereses. Se ofrece a escribir un artículo sobre el fraude en adopciones y el nuevo esquema de extorsión, pero solo si le podemos aportar pruebas sólidas. Dice que la presión pública podría obligar a las autoridades a actuar, aunque quieran voltear para otro lado. Poco a poco logro tranquilizar mi respiración, y Gilbert me ayuda a levantarme. Los días siguientes me dedico, junto con Gilbert e Isolde, a ordenar todas las pruebas que tenemos en una línea del tiempo clara. Tiramos papeles por toda la sala y vamos armando el caso. Tenemos ahí los estados de cuenta con los cheques de caja de mi papá desde 1999, los papeles de adopción falsos con la dirección de una agencia fantasma, las órdenes judiciales selladas que Isolde consiguió años atrás cuando empezó a investigar. También están sus apuntes sobre los servicios de conexión familiar y las demás familias involucradas, además de las grabaciones con Adeline que demuestran el nuevo esquema de extorsión. Gilbert hace una base de datos digital con todo escaneado y sellos de tiempo para cada documento. Isolde redacta un primer artículo, pero espera a publicarlo hasta que tengamos más pruebas que lo respalden. Vuelvo a la casa de mis papás en busca de algo que sirva y, revisando cajas en el sótano, me topo con la agenda vieja de mi papá de 1999. La piel de la cubierta está gastada y las hojas ya amarillas, pero su letra sigue igual de clara. Paso las páginas y encuentro citas repetidas con alguien que solo apunta por iniciales. RM aparece varias veces entre primavera y verano de 1999. Checo las fechas con las compras de cheques en los estados de cuenta y cuadran casi exacto. Cada vez que mi papá veía a RM, a los pocos días compraba un cheque de caja. Le tomo fotos a las páginas importantes y se las mando a Gilbert. Me devuelve la llamada en minutos y me dice que eso podría ayudarnos a identificar a alguna de las personas que manejaban lo de la conexión familiar, si descubrimos quién era RM. Paso la tarde en más cajas, pero no sale nada con esas iniciales. 2 días después, suena mi teléfono desde un número desconocido. Al contestar, una voz de hombre pregunta si le hablo respecto a los servicios de conexión familiar, y le digo que sí. Se presenta como Henry, que fue capataz de la constructora de mi papá a finales de los 90. Yo le había dejado varios recados preguntando si sabía algo de la relación de la empresa con esa organización. Henry suena nervioso y no quiere hablar por teléfono, pero que puede verme en una cafetería al oriente de la ciudad. Le digo que sí de inmediato y me da la dirección, avisando que llega en 1 hora. Le llamo a Gilbert y dice que él también va. Cuando llego, Henry ya está sentado en una mesa al fondo. Se ve más grande de lo que imaginaba, con canas y arrugas profundas alrededor de los ojos. Cada rato voltea a la puerta, como si esperara que alguien lo siguiera.
Me siento frente a él y, apenas pasa la mesera, pide un café. Le tiemblan un poco las manos al agarrar la taza. Me cuenta que se acuerda perfecto de cuando mi papá se metió con una organización que decían ayudaba a colocar niños de casas hogar con distintas familias. La constructora hizo varias donaciones grandes que, según decían, eran deducibles de impuestos, y Henry estaba convencido de que era caridad de verdad. Pero un día escuchó a mi papá discutiendo por teléfono en la oficina móvil de la obra. Hablaba de pagos y de papeles, quejándose de que algo no era lo que habían acordado. Después de esa llamada, mi papá dejó de mencionar la organización y se molestaba mucho si alguien siquiera mencionaba el tema. Henry dice que en ese momento no le dio importancia, porque no era asunto suyo, pero ahora que ha pasado tanto tiempo, se pregunta qué estaba ocurriendo realmente. Saco el celular y le enseño las fotos de la agenda de mi papá, con las iniciales RMR. Le pregunto si sabe quién podría ser. Henry se queda pálido y pone la taza sobre la mesa con mucho cuidado. Me confiesa que él conoció a un tipo llamado Ramón, que fue a ver a mi papá a la obra para hablar en privado. Henry lo describe como alguien muy bien vestido, con un traje carísimo y manejando un coche de lujo que desentonaba totalmente con el terreno lleno de tierra. Ramón dejó clarísimo que no estaba acostumbrado a visitar obras, ni mucho menos a ensuciarse los zapatos. Platicó con mi papá como 20 minutos en la oficina móvil, y al salir, mi papá se veía súper alterado y estresado. Henry nunca volvió a ver a ese Ramón, pero recuerda que lo sintió intimidante, de esos que dan miedo, y mejor no te metes con ellos. Al salir de la cafetería voy directo a la oficina de Gilbert, que ya está frente a la compu revisando bases de datos. Escribe el nombre de Ramón y empieza a buscar en contactos de organizaciones sin fines de lucro en el estado, más o menos de finales de los 90. La búsqueda se tarda como 20 minutos, mientras yo doy vueltas detrás de su escritorio y veo cómo la pantalla se llena de resultados. Gilbert filtra todo hasta quedarse con 3 tipos llamados Ramón, que en esa época tuvieron que ver con servicios familiares u organizaciones de adopción. Los primeros 2 no llevan a ningún lado, casi ni aparecen, pero el tercero le llama la atención tanto que se endereza de inmediato. Ramón Mercado sale como director de Family Connection Services y también tuvo cargos en otras 2 organizaciones parecidas, todas cerradas a los pocos años una de la otra. Gilbert revisa los archivos y me enseña que todas esas organizaciones se clausuraron por broncas financieras y manejo medio turbio de documentos. Imprime todo y lo mete al expediente con las pruebas que hemos ido armando. Llamo al detective McCormick y le digo que urge que nos veamos porque ya identificamos a alguien que era el mero mero en la red de adopciones. McCormick suena molesto, pero acepta vernos en la estación en 1 hora. Cuando llegamos a la comisaría, ya nos está esperando en una sala de entrevistas, con los brazos cruzados y cara de que mejor quisiera estar en cualquier otro lugar. Gilbert pone todas nuestras pruebas sobre la mesa, incluyendo la declaración de Henry sobre Ramón, los registros financieros con los pagos de mi papá, los papeles de adopción falsos y la investigación que liga a Ramón Mercado con varias organizaciones fantasmas. McCormick revisa cada papel con calma, y veo cómo su cara cambia de fastidio a interés de verdad. Nos dice que el nombre de Ramón Mercado aparece en varias carpetas por fraude desde principios de los 2000, que diferentes agencias intentaron armarle un caso pero los testigos o desaparecían o no querían cooperar. McCormick admite que el caso es mucho más grande de lo que pensaba, y que va a pedir expedientes judiciales sellados sobre adopciones gestionadas a través de Family Connection Services. Nos advierte que eso puede tardar semanas porque los archivos son viejos, y los juzgados se van lentos con esas solicitudes. Gilbert le pregunta si hay manera de acelerar el proceso, y McCormick dice que no, que ni modo, hay que esperar a que el sistema responda. Yo me siento frustrado, pero al menos veo que McCormick ya se está tomando esto en serio, y no como si mis papás solo anduvieran de vacaciones. Pasan 2 semanas y casi no puedo pegar el ojo. Todas las noches me desvelo pensando en mis papás, preocupado de que les pase algo antes de que podamos descubrir la verdad sobre esa red de adopciones. Voy al trabajo pero ando distraído, y mi jefe ya me preguntó si todo está bien, porque hasta las tareas más básicas se me van. En esas 2 semanas, Adeline me llama 2 veces, y siempre se le escucha nerviosa. La primera vez me advierte que la gente empieza a ponerse inquieta por lo que estamos investigando, y que tenga cuidado en quién confío. Le pregunto de qué personas habla, pero no me quiere dar nombres. Solo dice que ya se anda corriendo el rumor de que alguien está husmeando en los expedientes viejos de Family Connection Services. En su segunda llamada, me avisa que ande con mucho cuidado, porque oyó que alguien estuvo preguntando por mí en un lugar donde suelen juntarse ex empleados de la red. Le pregunto si mis papás siguen a salvo y me dice que según sabe, nadie los ha encontrado, pero que el asunto se está poniendo más peligroso conforme más gente se entera de la investigación. Después de cada llamada me quedo con un nudo en el estómago, y Gilbert solo me repite que estamos haciendo lo correcto, pero eso no hace la espera más fácil. Finalmente, el juzgado libera algunos expedientes sellados y McCormick me llama para revisarlos en la estación. Cuando llego, tiene las cajas de documentos regadas sobre la mesa de juntas y se ve agotado, como si llevara horas metido en eso. Los expedientes muestran que más de 40 adopciones se dieron a través de Family Connection Services entre 1998 y 2001, todas con papeles chuecos y aprobaciones express. McCormick me señala el archivo de mi adopción y me doy cuenta de todos los detalles sospechosos que debieron haber detenido el trámite. Los datos de mi mamá biológica son inventados. La dirección no existe y la firma es claramente falsa. No hay ningún registro médico previo a la adopción. El estudio sociofamiliar para ver si mis papás podían
van a adoptar no tiene ni 3 páginas cuando debería ser mucho más detallado. Todos los papeles tienen algo, pero igual los aprobaron. McCormick me muestra la firma de la jueza en la resolución y siento el mundo venirse abajo. La jueza Patricia Keating autorizó mi adopción y por lo menos otras 15 en esos expedientes, a pesar de todas las irregularidades. Gilbert le toma fotos a cada documento que trae la firma de la jueza y, en cuanto salimos de la estación, empieza a buscar información sobre Patricia Keating. Descubre que se jubiló en 2002, justo después de que cerraron Family Connection Services, y que poco tiempo después se fue a vivir a otro estado. Gilbert la localiza buscando registros de propiedades y de votantes, hasta que la ubica en una comunidad para retirados en Arizona. Llamo a la oficina de la comunidad y pido que me comuniquen con Patricia Keating. Cuando por fin la pasan, Gilbert pone su mejor tono amistoso y le dice que está escribiendo un libro sobre la historia de los tribunales familiares, y que le encantaría entrevistarla para conocer su trayectoria. Pongo la llamada en altavoz y escucho cómo al inicio la jueza Keating se muestra muy amable y hasta se anima a platicar de sus años en el juzgado. Gilbert le hace un par de preguntas generales para romper el hielo y, ya en confianza, le comenta que le interesa mucho saber sobre los casos de adopción y organizaciones como Family Connection Services. De repente, la línea se queda completamente en silencio por unos segundos y cuando ella vuelve a hablar, su voz ya se escucha fría y cortante. Dice que no recuerda a esa organización y que a lo largo de su carrera llevó cientos de casos. Gilbert insiste, pero con cuidado, y menciona el nombre de Ramón Mercado, preguntando si alguna vez trabajó con él. En ese instante, la jueza Keating responde que tiene que irse y cuelga, sin dejarlo decir una palabra más. Gilbert me ve y dice que esa reacción deja claro que sabe perfectamente qué estamos investigando, y que lo último que quiere es que la descubran después de tantos años. Dice que ninguna jueza cuelga así, de la nada, a alguien que solo quiere escribir un libro, a menos que tenga algo muy grave que ocultar. Afirma que ya con esto tenemos una evidencia clara de corrupción judicial relacionada con el fraude de adopciones, y que esto es mucho más grande que solo la desaparición de mis papás. Le llamo a Isolde y le cuento lo que pasó con la jueza Keating. Se emociona porque dice que justamente este tipo de pruebas pueden traer consecuencias de verdad para quienes manejaban toda la red de adopciones. Isolde sugiere que aprovechemos y presentemos una denuncia formal ante la Fiscalía del Estado, ahora que ya contamos con pruebas tanto de la corrupción judicial como de la extorsión que todavía sigue conectada con la red antigua de adopciones. Ella me explica que la Fiscalía tiene autoridad para investigar en distintas jurisdicciones y que puede presentar cargos que a la policía local ni siquiera le tocan. Me confiesa que ha estado armando un reportaje sobre el caso y que lo tiene listo para publicar en cuanto le demos luz verde. Está convencida de que la presión pública va a obligar a las autoridades a moverse rápido y no dejar el caso empolvándose por años. Gilbert está de acuerdo. Dice que lo mejor es presentar la denuncia y dejar que Isolde saque el artículo, porque ya reunimos las pruebas necesarias no solo para protegernos, sino también para tratar de proteger a mis papás. El resto de la tarde lo pasamos en la oficina de Isolde, ayudándole a revisar cada línea de su reportaje y asegurándonos de que todo esté respaldado con documentos y no haya cabos sueltos. Al día siguiente tengo una cita con la abogada Opal Norton, especialista en fraudes de adopción y corrección de identidad, recomendada por Isolde porque ha apoyado a muchas personas que después descubrieron que sus adopciones fueron ilegales. La oficina de Opal es chiquita pero muy ordenada, llena de archiveros y con una pared tapizada de diplomas y reconocimientos. Se sienta frente a mí, revisa con lupa todas las pruebas que llevamos, toma nota y me empieza a hacer preguntas bien puntuales. Después de casi una hora, levanta la vista y me dice que comprobar que la adopción fue fraudulenta no va a anular mi identidad legal como adulto. Explica que llevo 27 años viviendo como esta persona y que la ley reconoce esa identidad ya establecida, independientemente de cómo empezó todo. Pero me aclara que sí voy a tener que hacer un trámite para corregir el acta de nacimiento y, si quiero tener las cosas aún más claras, buscar establecer mis orígenes biológicos. Opal va detallando el proceso, pedir autorización a un juez, hacer pruebas de ADN y, si realmente quiero saber de dónde vengo, buscar a mis padres biológicos. Luego habla sobre las amenazas que obligaron a mis papás a desaparecer y me dice que esas extorsiones suelen ser puro bluff, no amenazas que tengan peso legal real. Desafiar una adopción de adulto después de tantos años es casi imposible, y lo más probable es que ningún juez quiera ni tomar el caso, a menos que fuera algo realmente extraordinario. Piensa que quienes amenazan a familias de la red vieja de adopciones confían en el miedo y el desconocimiento de la ley, mucho más que en una capacidad real de cumplir sus promesas. Opal asegura que los extorsionadores apuestan a que unos papás asustados prefieren pagar o esconderse para proteger a sus hijos, antes que buscar ayuda legal. Me cuenta que esto pasa mucho en casos de fraude, donde los criminales continúan obteniendo dinero o favores de delitos viejos, todo a costa del miedo de las víctimas. Lo que me dice me da coraje porque mis papás se fueron por amenazas que ni siquiera se podían cumplir. Por un lado me alivia saber que no voy a perder mi identidad ni me van a quitar la vida que conozco, pero me sigue pesando que mis papás desaparecieron por miedo a algo inexistente y que nunca confiaron en mí para contarme la verdad. Opal se da cuenta de mi enojo y me dice que lo entiende, pero me explica que el miedo puede hacer que las personas hagan cosas que no tienen sentido cuando uno las ve en frío. Probablemente, dice, mis papás creyeron que al irse y no decirme nada me protegían, aunque al final todo terminó saliendo peor de lo que ellos imaginaban. Opal me cuenta que esa historia la ha visto repetirse muchas veces en este tipo de fraudes.
víctimas que toman malas decisiones arrastradas por el pánico y no por un buen consejo legal. Me sugiere que, el día que logre encontrar a mis papás, recuerde que actuaron por cariño aunque al final se hayan equivocado, y que reconstruir la confianza va a tomar su tiempo, pero sí se puede si todos estamos dispuestos a ir con la verdad por delante de ahora en adelante. Salgo de la oficina de Opal con la mente más clara sobre mi situación legal, pero el dolor de la traición de mis papás sigue ahí, y no sé cuánto tiempo pase antes de poder perdonarlos por haberme dejado solo en vez de enfrentar esto juntos. Al día siguiente, Gilbert y yo regresamos a la oficina de Opal, y pasamos horas armando la denuncia formal, juntando todas las pruebas que tenemos. Opal imprime copias de los papeles de mi adopción, registros financieros y expedientes judiciales sellados, organiza todo en una carpeta bien gruesa con separadores, y agrega una carta de presentación donde explica lo de la red de fraude, las extorsiones que siguen ocurriendo, y la desaparición de mis papás por amenazas, más una línea del tiempo que conecta todo desde 1999 hasta la fecha. Manejamos hasta el centro para ir a la fiscalía, entregamos toda la documentación a una trabajadora que sella el recibido y nos dice que pronto nos van a contactar. Salgo sintiendo como si hubiéramos prendido la mecha de algo grande, pero sin saber cuándo va a estallar. 2 días después, la fiscalía me llama y una mujer me avisa que asignarán a 2 investigadores para revisar la denuncia. Me explica que tendrán que entrevistar a todos los involucrados. Esa semana me toca pasar por 3 entrevistas diferentes. Los investigadores me hacen básicamente las mismas preguntas, pero de distintas formas, anotando absolutamente todo lo que digo. Van y entrevistan a Gilbert en su oficina, a Henry en la cafetería y a Adeline en la oficina de Opal, con Opal sentada junto a ella el tiempo entero. Cada entrevista dura horas y acabo agotado, harto de repetir mi historia y de que me pregunten por detalles que ya ni me acuerdo bien. Adeline me llama llorando después de su primera entrevista. Me dice que no puede más con esto y que seguro va a acabar en la cárcel por haber ayudado con la red de adopciones. Le sugiero que hable con Opal y me responde que ya lo hizo, pero sigue muy asustada porque hace 25 años ayudó a mover dinero y papeles para Ramón, aunque ni siquiera estaba segura de para qué era. Opal me marca como 1 hora después y me cuenta que está viendo la forma de conseguirle inmunidad a Adeline, si cuenta cómo funcionaba la red. Me explica que Adeline tuvo un papel pequeño, que era joven y seguramente ni entendía del todo en qué estaba metida, y que lo que les interesa a los fiscales es atrapar a los que realmente dirigían todo, no a quienes solo fueron piezas menores pero pueden ayudar a armar el caso. 3 días después, Opal me vuelve a llamar con buenas noticias. La fiscalía aceptó darle inmunidad a Adeline, pero solo si testifica sobre Ramón y los demás involucrados, y si entrega documentos sobre el sistema de mensajería que usaban. Adeline acepta, y al hablar con Opal, hasta alcanzo a notar el alivio en su voz cuando me dice que tener un testigo desde adentro hace el caso mucho más sólido. Los investigadores de la fiscalía me llaman para otra reunión y esta vez llevo a Opal conmigo. Llegamos a una sala de juntas donde hay carpetas regadas por toda la mesa. El investigador principal nos informa que van a abrir una investigación completa sobre Family Connection Services y todas las organizaciones relacionadas que manejaba Ramón a finales de los 90 y principios de los 2000. Nos cuenta que también van a buscar a otras familias que usaron la red para ver si alguien más quiere cooperar o denunciar, y que van a investigar a jueces y trabajadores sociales que ayudaron a procesar esas adopciones fraudulentas. Cuando le pregunto cuánto van a tardar, me dice que probablemente meses o hasta años, porque tienen que construir casos sólidos contra varias personas y juntar pruebas que aguanten en un juicio. Nos advierte que no esperemos resultados rápidos ni detenciones espectaculares. Nos dice que normalmente estos casos van muy lento, porque son muy complicados y hay mucha gente que supo esconder bien todo. Salgo con algo de alivio, porque por fin están haciendo algo, pero también frustrado porque podría pasar mucho tiempo antes de que alguien realmente enfrente consecuencias. Al día siguiente, Isolda me marca para avisarme que su artículo está listo para publicarse. Me pregunta si no tengo problema en que mi caso sea el ejemplo principal de cómo funcionaba la red de adopciones fraudulentas y cómo sigue habiendo familias afectadas. Le digo que sí, que adelante, porque quiero que la gente se entere de lo que pasó, y tal vez eso motive a otras familias a contar lo que vivieron si también estuvieron involucradas con esa red. El artículo sale 3 días después en un periódico importante, y esa misma tarde ya lo replican portales nacionales, y hasta sale en los noticieros. Mi teléfono no deja de sonar. Reporteros quieren entrevistarme y preguntan por detalles de la desaparición de mis papás y de la adopción fraudulenta. La verdad, dejo que la mayoría de las llamadas se vayan al buzón, porque ni sé qué decir, y Opal me recomendó que no hablara hasta que la investigación avanzara. Toda la atención me rebasa y tengo que apagar el teléfono durante horas, solo para poder calmarme tantito. 3 días después de que el artículo de Isolda se hace viral, recibo una llamada de un número que no conozco. Cuando contesto, escucho la voz de mi mamá diciendo mi nombre. Esta vez suena muy distinta, menos como si estuviera leyendo algo y más como si de verdad le doliera, como si estuviera desesperada. Me dice que siente mucho haberme dejado, que ella y mi papá cometieron errores terribles, pero que siempre me amaron y trataron de darme una buena vida, a pesar de cómo llegué a su familia. Se le quiebra la voz al decirlo, y me doy cuenta de que está llorando. Yo también me suelto a llorar porque escucharla me mueve todo, y me doy cuenta de cuánto la extraño, aunque todavía estoy enojado por todo lo que hizo. Me cuenta que vieron el artículo de Isolda, que ya saben que inició la investigación y que tienen miedo de lo que pueda pasar, pero que al mismo tiempo están aliviados de que por fin salga la verdad. Lloro y me enojo al mismo tiempo, y le digo que no basta con quererme si jamás pudieron confiar en mí para decirme la verdad. Le reclamo que irse fue lo que más me dolió, incluso más que todo lo que supe sobre mi adopción, porque al menos la verdad era algo que podríamos haber enfrentado juntos. Se queda callada un rato y después me dice que tenían miedo de que los odiara si yo llegaba a saber que me compraron a gente que robaba bebés o los quitaba a mamás sin opción. Le digo que, para mí, dolió más que me mintieran y huyeran al descubrir cómo fue mi adopción,
porque la mentira me hizo dudar de todo lo que viví de niño y hasta pensar si algo fue real. Ella me responde que lo entiende y que debieron confiar en mí, pero que el miedo hace que uno haga cosas que ni se pueden explicar después. Le digo que eso mismo me dijo Opal, pero eso no cambia el dolor. Mi mamá me da un número donde puedo contactarlos y me dice que están viviendo con amigos de toda la vida en otro estado, que ahí se quedarán hasta que sea seguro volver a casa. No quiere decirme el lugar exacto, pero asegura que esos amigos los conocen desde hace más de 30 años y que entienden la situación. Apunto el número con las manos temblando y le pido tiempo para asimilar todo antes de decidir si quiero verlos. Ella dice que lo entiende y que van a esperarme el tiempo que necesite, que solo quería que supiera que están vivos y que me quieren. Cuando colgamos me quedo sentado viendo el papel con el número y pensando si debería llamarles, esperar o simplemente tirar el papel. Esa noche llega Gilbert y le enseño el número que me dio mi mamá. Le toma foto y me dice que él puede rastrearlo para saber de dónde están llamando en realidad. Le digo que lo haga, porque necesito saber si de verdad están bien. Y no solo dicen eso para tranquilizarme. Gilbert se pone a trabajar en su laptop por casi una hora, haciendo búsquedas y hablándole a contactos que tiene en varios estados. Y al final me dice que el número es de un pueblito en Oregon. Llamo al detective McCormick para contarle todo lo que está pasando. Y él se muestra dispuesto a hablar con la policía local para pedirles que vayan a asegurarse de que mis papás estén bien. 2 días después, McCormick me marca y me avisa que la policía de Oregón ya fue a verlos y confirmó que están vivos, viviendo por voluntad propia con unos amigos en una casa a las afueras del pueblo. Me cuenta que hablaron con los dos y comprobaron que nadie los está reteniendo ni corren peligro, y que explicaron que se fueron porque recibieron amenazas relacionadas con un problema legal de hace años. Los investigadores de la fiscalía contactan directamente a mis papás cuando obtienen su información gracias a McCormick. Entrevistan a mi mamá y a mi papá por teléfono, por separado, y después me cuentan que cada llamada duró más de 2 horas. Mis papás dan detalles sobre Ramón y los demás involucrados en Family Connection Services, mencionando nombres, dando descripciones y explicando cómo funcionaba el sistema de pagos. Admiten que pagaron $40,000 por mi adopción haciendo varios cheques de caja al portador y que, aunque notaron que los papeles no eran del todo legales, estaban tan desesperados por tener un hijo que prefirieron no hacer demasiadas preguntas. Los investigadores me dicen que todo lo que relataron coincide con el testimonio de Adeline y con lo que han encontrado en registros bancarios viejos, así que están armando un caso sólido contra Ramón y quizá otros involucrados. 2 semanas después de haber entrevistado a mis papás, detienen a Ramón en su casa de otro estado por fraude de adopciones, extorsión y por algo que llaman asociación delictuosa, relacionado con liderar una red de delitos durante años. El arresto aparece en los noticieros nacionales y, de la noche a la mañana, todo el mundo empieza a hablar de adopciones ilegales y del daño que han hecho estos fraudes a las familias. Veo la foto de Ramón en las noticias y se ve mucho más grande de lo que lo imaginaba. Un señor de unos 60 y tantos, esposado y escoltado por la policía fuera de su casa. Los reporteros dicen que su red acomodó a más de 100 bebés entre los 90 y los primeros años de los 2000, y que muchas familias ni siquiera saben que la adopción de sus hijos fue ilegal. En cuanto sale la noticia, mi teléfono no deja de sonar con reporteros que quieren saber mi reacción, pero no respondo porque Opal me dice que la investigación sigue y que cualquier declaración podría afectar el caso. 3 días después, se hace pública la noticia de la jueza Keating. Los fiscales anuncian que la van a acusar de corrupción y abuso de autoridad por estar involucrada en las adopciones fraudulentas. Sus abogados sacan un comunicado donde dicen que va a cooperar y buscar un acuerdo de culpabilidad. Eso me cae como balde de agua fría porque seguro evadirá pasar mucho tiempo en la cárcel, aunque haya destrozado tantas vidas. Después del anuncio, Opal me habla para decirme que, al menos, ver que estas personas por fin están enfrentando consecuencias valida todo lo que nos pasó, que no fue paranoia ni exageración, sino que en serio hubo crímenes que afectaron a personas reales. Le agradezco sus palabras, pero me sigo sintiendo furiosa porque tuvieron que pasar 25 años y la desaparición de mis papás para que alguien finalmente tomara en serio lo que estaba pasando. Una semana después, Adeline se comunica conmigo desde un número desconocido. Me cuenta que entrará al programa de protección de testigos porque, tras testificar contra Ramón e identificar a otros de la red, recibió amenazas. Su voz se escucha muy cansada y asustada, y me dice que solo quería llamarme antes de desaparecer para agradecerme por ayudarla a reunir el valor suficiente para decir la verdad. Le respondo que la agradecida soy yo, porque fue la primera en confirmarme que mis papás seguían vivos, cuando todos pensaban que yo estaba loca. Me desea que ojalá encuentre paz después de todo esto, y en ese momento se corta la llamada. Sé que tal vez no vuelva a saber de ella nunca. La siguiente semana, Opal y yo empezamos el trámite legal para corregir mi acta de nacimiento, y resulta más complicado de lo que pensaba porque no sabemos quiénes fueron mis padres biológicos, ni dónde nací realmente. Opal promueve diferentes solicitudes ante el juez para abrir todos los archivos del caso y que pueda hacerme pruebas de ADN para buscar mis orígenes en bases de datos genéticas. Siento que el papeleo no se acaba, y cada formulario pide cosas que no sé ni cómo contestar, como mi fecha real de nacimiento, lugar de origen o historial médico familiar. Desde Oregón, mis papás me llaman cada pocos días, y las llamadas son bastante difíciles y pesadas. Se disculpan una y otra vez mientras yo trato de digerir décadas de mentiras mezcladas con verdadero cariño. En una llamada le digo a mi papá que aún no estoy lista para verlos en persona, pero que no los odio, y rompe en llanto y me dice que lo entiende. En otra, le explico a mi mamá que necesito tiempo para descubrir quién soy aparte de la identidad que ellos inventaron para mí, y ella me dice que también desea eso para mí, aunque le duela aceptarlo. La prueba de ADN tarda 6 semanas en arrojar resultados, pero Opal consigue que suban
roban mis datos a varias bases que buscan coincidencias entre adoptados y familia biológica. En menos de un mes recibo una notificación de que posiblemente tengo una media hermana en otro estado y me tiemblan las manos cuando leo el correo. Opal me ayuda a contactarla a través del sistema interno de mensajes. Y así me entero de que tengo una hermana que se llama María, que también fue colocada por una red de adopciones ilegales más o menos en la misma época. Nos intercambiamos fotos y números y quedamos de vernos por videollamada el siguiente fin de semana. Cuando conozco a María en la pantalla, es rarísimo verme reflejada en su nariz, en sus ojos, aunque nuestras maneras de vestirnos, peinados y formas de hablar sean muy distintas. Ella me platica que apenas se enteró de todo hace 2 años, cuando falleció su mamá adoptiva y encontró papeles escondidos en una caja fuerte, y que desde entonces está en su propio proceso de corregir sus documentos y averiguar la verdad sobre sus orígenes. En esa primera llamada hablamos casi 3 horas y nos identificamos mucho con esto de descubrir que nuestras familias construyeron nuestras vidas sobre mentiras y fraudes. Me dice que le alivia saber que hay alguien más que entiende lo que es cuestionar toda tu identidad de un día para otro. Unos días después de conocer a María, el detective McCormick vuelve a llamarme y me pregunta si puede venir a mi departamento a platicar. Acepto con desgana, y cuando llega lo noto incómodo. Ni siquiera puede verme a los ojos al principio. Me explica que quiere pedir disculpas por no tomarme en serio cuando reporté la desaparición de mis papás y por no haberle dado el peso que debía a la evidencia. Reconoce que hizo suposiciones sobre mi salud mental y mi situación personal que no fueron justas ni profesionales. Me dice que trabajar en este caso le enseñó a no pensar que la gente exagera, solo porque cuentan algo difícil de creer, y que ahora ya está cambiando la forma de abordar los casos de personas desaparecidas por lo que aprendió conmigo. Le agradezco la disculpa, aunque eso no cambia el hecho de que pasé semanas muerta de miedo y completamente sola, mientras él pensaba que yo solo estaba haciendo un drama. 6 meses después de que mis papás desaparecieron, por fin regresan a Oregón y acordamos vernos en su casa, con Opal como mediadora para que el ambiente sea más neutral. Manejo hasta allá un sábado en la mañana y todo el camino siento el estómago revuelto. En cuanto entro, mi mamá rompe en llanto y mi papá parece que envejeció 10 años de un fregadazo. Nos sentamos en la sala y Opal lleva la conversación mientras repasamos todo lo que pasó. Mis papás cuentan lo desesperados que estaban por tener un hijo, luego de tantos intentos fallidos y abortos espontáneos, y cómo Ramón les ofreció la adopción como una opción medio rara pero viable. Explican cómo, con el tiempo, se dieron cuenta de que todo era ilegal, pero ya me querían tanto que se sintieron acorralados. Mi mamá admite que sabían que fue un error quitar las fotos del álbum, pero les dio pánico cuando se enteraron de que había una investigación. Mi papá confiesa que debieron decirme la verdad en vez de huir, pero el miedo a que pudieran anular la adopción los hizo pensar que lo mejor era desaparecer para protegerme. Les digo que los perdono por el fraude de adopción, porque ellos también fueron víctimas del engaño de Ramón, igual que los padres biológicos a quienes presionaron o engañaron para entregar a sus hijos. Pero también les hago saber que todavía me duele que hayan preferido irse en vez de confiarme la verdad sobre mis orígenes. Todos terminamos llorando mientras hablamos del dolor, el miedo y el amor que estuvo detrás de cada decisión. Opal sugiere que vayamos a terapia familiar para trabajar todo esto y reconstruir la confianza, y mis papás aceptan en ese instante. Mi papá me promete que nunca más me van a mentir, aunque la verdad sea dolorosa, y mi mamá dice que va a contestar cualquier pregunta que tenga sobre el proceso de adopción. 3 meses después, Opal logra que el juez corrija mis registros de nacimiento para darme una identidad legal que reconoce la adopción fraudulenta, pero protege mis derechos como adulta. Me entregan documentos nuevos donde ya ni aparece mi fecha ni mi lugar de nacimiento, pero al menos confirman que soy legalmente ciudadana a través de otros medios. En el Seguro Social me dan una nueva tarjeta con mi mismo número, pero ahora incluye la explicación de las circunstancias irregulares. Es rarísimo tener papeles oficiales que, básicamente, dicen que no tengo idea de dónde vengo, pero Opal me asegura que así quedo protegida legalmente, y además todo se aclara. María me llama 2 veces por semana, y cada sábado nos vemos a tomar café a medio camino entre su casa y la mía. Nos contamos cómo vamos con los abogados y la papelería que cada una tiene que juntar para arreglar los registros y poder tener nuestras verdaderas identidades. Ella lleva 3 meses de ventaja en este proceso, y me va orientando sobre lo que me espera, especialmente cuando distintas oficinas me empiezan a pedir documentos que obviamente no tengo. Platicamos sobre nuestros papás y sobre lo raro que es querer a gente que te escondió algo tan fuerte, y ella sí me entiende de una forma que nadie más podría, porque está viviendo exactamente lo mismo. Un sábado saca la idea de hacernos la prueba de ADN para buscar a nuestros papás biológicos, y nada más de pensarlo siento que se me hace nudo el estómago ante la posibilidad de más sorpresas y nuevas personas desconocidas. Las dos coincidimos en que aún no estamos listas. Primero necesitamos digerir todo lo que ya salió antes de agregar más complicaciones familiares. María dice que pase lo que pase, nuestra relación de hermanas importa mucho, y me doy cuenta de que, aunque apenas tiene 6 meses en mi vida, ya no me imagino sin ella. Un martes manejo a casa de mis papás y entro con la llave de toda la vida. Mi mamá está en la cocina haciendo té y mi papá lee el periódico en la mesa. La escena es tan cotidiana que duele. Pongo la llave en la barra y les digo que necesito regresarla porque ya no quiero seguir entrando y saliendo como si nada hubiera pasado. Mi mamá se pone a llorar y mi papá se queda en el periódico, pero les explico que lo sigo queriendo y que necesito poner límites mientras encontramos cómo volver a confiar en nosotros. Antes de irme, paso a la sala, abro el álbum de fotos justo donde deberían estar las del 99 y cuidadosamente saco un esquinero de los que sostenían alguna foto. Me lo guardo en el bolsillo. Mi mamá me mira desde la puerta y me pregunta para qué lo quiero. Le contesto: es para recordarme que la verdad vale más que las mentiras cómodas, aunque a veces duela enfrentarla. La vida va tomando su rumbo con una nueva rutina,
terapia cada jueves y trámites legales que llegan por correo casi cada semana. Opal me ayuda a navegar todo el lío judicial para tener mis papeles corregidos, y con cada documento que recojo siento que avanzo, que me vuelvo dueña de mi identidad verdadera y no de la inventada. Ahora comemos juntos una vez al mes en casa de mis papás. La mayoría de las veces es incómodo o hasta doloroso, pero seguimos yendo porque así se empieza a reconstruir lo que se rompió. Cuando les pregunto, mis papás contestan todo sobre la adopción. No buscan excusas ni se justifican diciendo que solo querían un hijo. Voy aprendiendo a aceptar que quizá nunca sepa todo sobre mi origen y que el misterio de mis papás biológicos puede quedarse sin resolver. Pero ahora yo decido quién soy y qué sentido tiene mi vida, y con eso me basta. Así que ya está. Otra historia tierna de alguien con demencia que sigue a un niño chiquito porque el sistema se tardó siglos en intervenir. Todo bajo control, aparentemente. Suscríbete si te gustan las historias que hacen que ni ganas te den de salir.